Hablar de sexo debería de ser tan cotidiano como hablar de cualquier actividad que haces en el día. Durante años nos han construido mitos, nos han hecho creer que la sexualidad es un tabú y nos han inculcado que el fin último de los encuentros sexuales no es el placer, sino lo básico. Hay millones de personas insatisfechas en el mundo que se niegan a creer que con tan solo una pequeña ayuda de un profesional, su vida cambiaría. Por eso, yo estoy aquí para hablarte de lo que todos piensan del sexo, pero poquiticos se atreven a decir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast de Fusión Peligrosa, en donde hablo lo que todos piensan del sexo, pero poquiticos se atreven a decir. Soy sexóloga, tengo una marca que se llama Fusión Peligrosa y me puedes seguir por Instagram como @FusiónPeligrosa, también en TikTok. Hoy voy a hablar sobre algo que sencillamente es como de boca en boca, es como un secreto a voces, es como hablar de algo que todos usan, pero que no saben si es bueno o malo. Hoy voy a hablar sobre los efectos negativos de la pornografía. Sí, eso que utilizaban los niños pequeñitos cuando sencillamente decían, bueno, sencillamente voy a aprender un poco sobre la vida sexual. ¿Y qué pasa con esa vida sexual cuando comienzas leyendo, viendo, escuchando pornografía? Además, ¿qué pasa cuando te haces adicto a la pornografía? ¿Realmente existe esa adicción? ¿Y es bueno para ti? ¿Aprendes cosas buenas o no? Y bueno, de eso es lo que voy a hablar el día de hoy. Lo primero es que quiero hablar sobre la dopamina. ¿Sabes qué es la dopamina? Bueno, es una hormona que segregamos cuando estamos felices. Es eso que sencillamente cuando haces ejercicio o cuando haces el amor te genera muchísima alegría, y también es la misma hormona que segrega satisfacción. Es la hormona de la felicidad comparada o unida a la serotonina, y de esa manera sencillamente todo lo que haces en tu vida genera esos niveles altos de dopamina, lo quieres volver a repetir. Por ejemplo, si una persona consume drogas, consume alcohol o genera algo bueno en su vida que activa esos niveles, y discúlpenme aquí, esos niveles de dopamina, sencillamente lo quiere volver a repetir. Por eso es que se ve que cuando la persona consume este tipo de pornografía o este material pornográfico, sencillamente tiene niveles de satisfacción altas que hacen que su pico de dopamina se active. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, tienes mucho placer al ver eso o al consumir este tipo de material, vas a querer repetirlo. Si lo repites de manera excesiva, vas a tener muchísimas cosas malas en tu vida, como por ejemplo una adicción. No lo vas a saber hasta que te des cuenta que no puedes vivir sin consumir este tipo de material. ¿Cómo lo vas a saber? Porque vas a tener efectos negativos. Y de esos efectos negativos vamos a hablar, porque es igual que la droga o que el alcohol. Es totalmente igual. Si se dan cuenta, de hecho en consulta me escriben muchísimo, muchas mujeres que se dan cuenta que su pareja no logra conseguir pues ese éxtasis o llegar al orgasmo o inclusive conseguir una erección sin ver este tipo de material, ¿ok? Entonces imagínense, ellas están con ellos en ese momento de caricias, de amor, de intimidad, y sencillamente no existe respuesta. Pero al encender la televisión, pues ven la diferencia. ¿Qué pasa en ese momento? Uno, ahí estamos hablando de una probable o posible adicción, y digo esto porque para conseguir que existe una adicción o para realmente decir que eso es lo que ocurre en la vida de una persona, tienen que haber muchos factores implícitos, como por ejemplo más de 6 meses viviendo con esto, además de eso que no pueda tener una vida normal porque todo esto interfiere en su vida cotidiana, y ahí es cuando hablamos de una adicción. Sin embargo, bueno, y tenemos otro tipo de cosas. Sin embargo, si su pareja de repente está con ella, no ve una erección, y al encender la televisión empieza a ver esta respuesta, entonces ahí podemos estar presentes o hablando de algo parecido a una adicción a la pornografía. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que ustedes viven este momento con su pareja. ¿Qué van a hacer? Bueno, lo importante es entender que estamos enfrente de algo que tenemos que hablar con un especialista. ¿Qué ocurre en el cuerpo de esa persona? Muchas cosas se activan cuando hablamos de pornografía, como por ejemplo
La persona que ve pornografía se está acostumbrando a ver novedad, ¿ok? Siempre ve una mujer diferente, siempre ve a una pareja diferente, siempre ve unos genitales distintos y está generando novedad. Esa novedad hace que se active todo ese juego químico en el cuerpo y empiece esa satisfacción a activarse. Entonces, imagínense ustedes que la persona solo se activa su deseo sexual cuando ve novedad. Ahí hay que estar muy pendientes porque ya la persona necesita tener varias parejas o necesita ver diferentes cosas para poder activarse. Y esto no ocurre realmente cuando tú estás en una pareja, en una relación duradera y estable. La idea es que con tu misma pareja generes la suficiente creatividad erótica para que se activen esos niveles de emoción cuando la ves. Entonces, por ese lado, malísimo consumir este tipo de material si no saben manejarlo. Por otro lado, también vemos la distorsión de la realidad. Imagínate un niño, voy a hablar de niños o de adolescentes, en donde tendrán 15 años y están comenzando a entrar en ese mundo del sexo, de la educación sexual. ¿Y con qué se consiguen? Con una película en donde esa persona está súper excitada, tiene un tamaño súper asombroso y dicen, oh wow, imagínate lo que está ocurriendo ahí. Entonces, cuando ven de repente su tamaño normal de pene, pues tienen una baja de autoestima, dicen, bueno, pero es que mira, no es igual. O cuando están por primera vez con una mujer o con un hombre, sencillamente se dan cuenta que la euforia de ese momento no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la mujer no grita como loca, porque el hombre no dura 100 años y que si dura 100 años la mujer está incómoda. Entonces eso hace que tengamos una distorsión de la realidad, creando una baja autoestima, creando un momento incómodo y al final no sabemos cómo es realmente tener relaciones sexuales. Y por penúltimo, vamos a hablar de dos cositas más. Por penúltimo, podemos hablar sobre sencillamente qué ocurre cuando dejamos de intimar con tu pareja. Ya no estás con ese, o no te imaginas que la intimidad va más allá de la penetración. Si va más allá de la penetración, no vas a poder entender que el tener el acto sexual se simplifica en acostarse y punto. Y no vas a disfrutar de ese preámbulo que forma parte de la sexualidad y también de la intimidad. Entonces es muy importante entender eso. ¿Qué pasa cuando consumimos pornografía? Se han notado muchísimo los aumentos de machismo. Y tú me dirás, ¿cómo, Yesmic, puede haber aumentos de machismo? Claro que se puede. ¿Por qué ocurre eso? Porque en la pornografía vemos a la mujer complaciendo al hombre siempre y el hombre, pues dale, vamos, agarra aquí, haz acá. Y no está ese momento de intimidad que comienza con un mensaje, con un me hace falta, te extraño, llegan a casa, se hace ese momento íntimo. Eso no se ve en pornografía. Entonces el hombre comienza a tener una respuesta muy agresiva en donde sencillamente va a la casa, quiere tener relaciones sexuales, se acaba y él se va. O se pone a hacer otra cosa o se para y se baña. Entonces ahí estamos dándonos cuenta que existe muchísima distorsión de la realidad, no solamente en cosas de tamaño o de disfrute, sino también en cómo se tiene que llevar realmente una sexualidad de manera sana. Entonces eso es muy importante. Y por otro lado, empezamos a ver personas que empiezan a sufrir del voyeurismo, es decir, que tienen placer al ver a otra persona desnuda, al ver que de repente tienen una falda corta o que exhiben un poquito más de lo que pensaban, porque no hablamos de intimidad tú a tú, sino de ver y excitarse. Entonces muy pendientes con eso. Y hoy voy a cerrar este primer capítulo con un dato innecesariamente curioso que no tiene nada que ver con el tema, pero sé que son esos datos que son buenos para romper el hielo cuando no sabes qué más decir. Y ese dato innecesariamente curioso es que alguien tuvo la brillante idea de contar cuántas veces o cuántas penetraciones hay dentro de un acto sexual satisfactorio. No crean que es eso que dura 100 años o los rapiditos. Así es, un estudio en una universidad de aquí de Estados Unidos demostró que vamos dentro de los 100 a las 500 penetraciones en un acto sexual. Y sí, hay gente tan ociosa
que puede contar esto. Bueno, si te gustó, sencillamente suscríbete a mi canal, sígueme en todas mis plataformas y nos vemos en otro episodio de Fusión Peligrosa, un podcast en donde hablo lo que todos piensan del sexo, pero poquiticos se atreven a decir.